Hola, soy el famoso Grillito. Queremos invitarlos a apoyar los bailes sin violencia. Hoy estamos con... Hola Grillito, ¿cómo estás? Un cordial saludo para toda la banda que te sigue en tus redes sociales. Yo soy el famosísimo Huevox, la voz, bautizado por el tremendísimo Jorge Frausto. Y hoy actualmente soy la voz de el Puerto Rico de Boquetepec. Lalo, ¿cómo iniciaste en ambiente sonidero? Como tú, Grillito, así de chiquito. Mira, mi historia es larga, pero la vamos a hacer lo más corta posible, ¿vale? Porque imagínate si te contara todos los días, llevo 50 años, imagínate. Bueno, mira, te voy a contar que la historia del ambiente sonidero donde yo nazco es en la familia de mi papá y de mi mamá. Mi papá y mi mamá son familias totalmente muy diferentes, pero se dedican mucho a la música. Mis abuelos se dedicaron a la música y de ahí nace ese gusto. Los inicios empiezan cuando era un niño. Te cuento que mi papá tuvo una sonora que se llamaba Sonora Tumbao Caribe, nacida aquí en Cuautepec, y tocaba muy perrón, Y de ahí nace nace el gusto por la música, nace ese gusto. ¿Y qué crees que me agarraron como de mascota mis primos? Porque pues ellos estaban en la época donde pues querían bailar y cotorrear y tomarse la copa y esas cosas. Y me dejaban de encargado en el estéreo de la abuelita. Me dejaban poner los discos y poner las bocinas y esas cosas. Entonces así inicia Huevox, la voz, Lalito Puerto Rico, en esa historia y en esas cosas de ponerle música a las personas. Después crezco haciendo lo mismo en cada evento de la familia, pero después ya lo hago personal. Entro a la secundaria y pues le pedía prestada las bocinas al abuelito. Abuelito, préstame las bocinas porque creo que pues, vamos a hacer un evento, un convivio en la casa. Y pues tengo que ir a poner música. Y fíjate que mi abuelito fue un hombre muy lindo conmigo porque me decía que sí. Y me prestaba las bocinas. Y las traíamos a la casa y ponemos música. Y así, fíjate que sí empecé a hacer esas cosas. Y después, en los convivios, las mismas personas de la secundaria me decían, oye, papi, ¿por qué no vamos a hacerle el cumpleaños de esta persona? ¿Por qué no vamos a hacer el cumpleaños de esa persona? Y así iba rodando, Iba rodando en diferentes lugares a hacer fiestas. Y la verdad es que era con cariño y por ir a cotorrear con mis amigos en esa época. No se cobraba nada, O sea, la verdad es que era un gusto, era el desmadre de estar haciendo esas cosas, de ir a cotorrear con mis amigos. Y así seguimos, pasamos a la preparatoria y me encontré a otros amigos igual de desastrosos que yo. Que por cierto me acuerdo mucho de mi amigo Rodolfo. Hoy en día pues, sigue siendo mi amigo inseparable, mi hermanito del alma. Y también a Jacobo, un amiguito también igual que era de mi época, de mi preparatoria. Y empezábamos a hacer esas partes de los bailes, porque pues ir a los bailes que hacían los grupos estudiantiles, pues era caro y era lejos. Entonces pues era más práctico hacer unos convivios en casa de los amigos. Entonces así empezamos. Después empezamos a hacer esas cosas y pues ya llegaban las monedas a la casa porque pues te pones a trabajar de una cosa a otra cosa. Y empecé, ¿a qué crees que empecé a comprarme mis cositas? Ya, porque ya literalmente pues ya había pasado el tiempo y
y pues ya yo creo que era tiempo de dejar al abuelito, de estarle pidiendo las cosas. Y empezamos a comprar. Me acuerdo que me expropié, así como la verdad me expropié un aparato que tenía mi papá y mi mamá, y empecé a conectarle las bocinas a las bocinas de mi bafle, de mi primer bafle, y con eso empecé a hacer igual en las fiestas, pero ahora sí que ya empecé a hacer las cosas de mi parte. Y así empezamos a hacer las cosas. Yo creo que todos los sonidos nacen con esa ilusión de ser sonideros, pues por la familia, por algún amigo, por algún sonido. Y fíjate que llegando a mi memoria, yo me acuerdo, ¿cuántos años tienes, Grito? 5. 5 años, Grito. Yo me acuerdo alguna vez, creo que tendría tu edad, donde escuché por primera vez a un sonido que se me hizo impresionante. Y se me quedó en mi memoria esa parte porque para mí fue algo que sonó y que nunca va a sonar igual, a pesar de que hoy tengo el sonido que tengo, y que te deja una huella. Se llama Festival Cubano del señor Vicente Zavala, un gran amigo de la familia de mi familia, por parte de mamá, y que le mando un cordial saludo porque la verdad que él fue, como sonidero, fue el primer sonido que me impactó, que me hizo esa huella sonidera. Y de ahí, fíjate que de ahí nace esa parte, pero ahora ya no tanto por ¿cómo te explico? No tanto por poner música, sino ya cambió la forma de ver las cosas a querer ser sonidero. Y así empieza, entre la escuela y los convivios, pues ya llega la época de la locura, donde, pues, ¿qué crees? Es que llega la princesa y pues guapetón se ilusiona con ella y me caso. Entonces, pues ponemos esas partes de la música, aunque todavía hay cosquillas de esas cosas, y nos ponemos a trabajar. Y en el trabajo encuentro a un amiguito que me dice, oye, pues a ti te gusta eso de la música y de los baffles. Ahí tenemos unos baffles. Que le mando un saludo también igual a mi amiguito Alfonso. Ese muchacho, me acuerdo que no sé si todavía viva o vivía en la Guadalupe Chalma, igual de mi barrio. Que le mando un saludo también igual a grandes sonidos de allá del barrio de Chalma, como aquí en Coctepec hay buenos. Y entonces ahí, ¿qué crees? Que ahí ya me inicio ahora sí como sonidero. Me inicio como sonidero y en la chamba, ese clásico mexicano que para todo le pone música, pues me llevo los baffles que compré a la chamba. Y todos los días estoy haciendo mi labor en la chamba, pero con la música, como toda la vecina, a todo volumen, ¿no? Y entonces, las personas que iban a mi trabajo, una vez una familia que se llama Familia Campos, que también igual le mando un saludo enorme, a todos los Campos, y a todos los muchos que después conocimos, porque llegó la familia Campos y me dijo que si no podía ir a ponerle música a su casa. Y le dije, no, ¿cómo que no? Pues yo no soy sonidero. Pero pues te la pasas poniendo música todo el tiempo. Le digo, bueno, sí, paso a poner la música todo el tiempo, pero mire, ni hablo, nada más pongo pura música, y igual a lo mejor usted quiere algunas canciones y yo ni compactos tengo, ni discos, ni cassette. ¿Cómo le hacemos? Y me dijo, tú no te preocupes, voy a conseguir con mi familia los discos que quieran poner, pero necesitamos que tú vayas. Y así fue mi primer baile pagado. Sí, en serio. Y de ahí vivieron muchas familias que nos dieron trabajo, y así empezó. Un bailecito, comprábamos un cablecito, otro bailecito, una bocinita, otro bailecito, y la gente, fíjate que empezaba, oye, Lalito, ¿por qué no te traes ahora otra bocinita? Y pues ya sabes que
para eso, pues si tienes tu ganancia ya de tus bailecitos, te dan unos pesitos y pues con eso le empiezas a poner cosas, ¿no? Me acuerdo muy bien que mi primer luz de sonido fue de los de faros de camión, que era de esas cosas viejas que te vende otro sonido. Y te voy a, fíjate, qué bueno que me acordé de esa parte, porque la puse todo ilusionadote y mi papá pues en ese tiempo ya me acompañaba, y la pusimos en el sonido y sonaba más duro, esa cosa rechinaba más duro que cómo se escuchaba el sonido. Pero fíjate que lo más chistoso es que me dice mi papá, oye hijo, ¿qué pasó? Dame 50 pesos. Le digo, ¿para qué? ¿Quieres un refresco? ¿O qué quieres? Tú dámelos. Y se fue a la tienda. ¿Y qué crees que fue a comprar a la tienda? Un aceite de cocina para ponérselo para que no rechinara esa cosa. Y así seguimos. Seguimos haciendo las cosas para esas cosas de los sonidos. Y me encontré a mucha gente muy buena en mi camino. Y nace la historia donde me encuentro a tu papá. Me encuentro a tu papá en esa parte del sonido, al señor Chivo Mayor. A esa persona me la encuentro en mi camino, pero no de la forma que tú hoy la conoces. Yo me lo encuentro así. El pan, bolillos, teleras, tortillas, pásale que va a llevar, que le damos, así lo conozco a tu papá. ¿Tu papá vendía pan? Sí. ¿Tu papá vendía pan? ¿Sí te contó que tu papá vendía pan? Sí. Sí. Hasta me enseñó una foto. Sí. Sí. En su fantástico triciclo, su 440, motorizado. Sí. Nada, vi una foto de su panadería. ¿En su panadería? Ah, qué bien. Mira, pues fíjate, así conozco a tu papá. Y fíjate que para las cosas de mi vida es una bendición conocer a tu papá. Porque entre el sonido y sus cosas que él hacía, porque a él le gustaba mucho el medio sonidero, él hacía videos. Me acuerdo muy bien que él hacía videos, hacía entrevistas, y pues entre su chamba del pan y los fines de semana se iba a hacer sus cosas del sonido. Surgió un proyecto que tuvo tu papá que se llamaba Organización Spermic. Bueno, y todo creo que nada es, lo más lindo de esta vida es que nada es planeado. Su concepto como Spermic fue algo fantástico. Y también creo que fue sonidero. Sí, sí fue. También le gustaban esas cosas de jalar cables y de ir a comer mole y pastel a las casas. ¿Sí te contaba? Bueno. Entonces resulta de que, ¿qué onda, mi hermano? ¿Cómo estás? Y fíjate, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué crees? Que voy a hacer mi aniversario. Ay, qué buena onda. Vamos a tocar. No, es que tú te juntas ya con puros de esos sonidos famosos. Yo no estoy tan famoso. Y ni toco tan duro. Vamos. Tu papá es tremendo. No te convence. Casi te obliga. Bueno. Entonces fíjate que nos invitó a esas partes de hacer ese proyecto. Y me invitó a hacer sonido Spermic. Y me la pasé inmensamente padrísimo. Y dejamos por un ladito en ese tiempo, teníamos algunos bailecitos como son de Puerto Rico, porque siempre me he llamado así, son de Puerto Rico. Y nos fuimos a convivir con las travesuras que tu papá nos invitó. Fíjate que en esa parte de la historia, Grillito, hemos conocido a muchas personas, y yo creo que te ha pasado igual, que por parte de tu papá tienes muchísimos amigos y que has conocido a muchísima gente. Tal vez a lo mejor hoy no entiendas un poquito de eso, pero tu papá es una persona muy importante en este medio. Y en aquel tiempo, hoy hay muchos youtubers, hay muchas cosas que hacen páginas y contenidos de muchas cosas, pero te puedo decir que tu papá es un pionero en los
videos sin el contenido del medio sonidero. Un medio que no era muy querido, no era muy aplaudido, a nadie, como que a nadie le gustaba ese sonidero, porque ven otras cosas. Bueno, ¿Pero qué crees? ¿qué? Que gracias a tu papá, porque se refleja en esa parte de su chamba y de su dedicación y de su amor por el medio de este sonidero, se hizo una persona muy querida por mucha gente que la verdad lo seguía para todas partes. Y me dio la oportunidad de estar en ese proyecto. Y gracias a él también conocí a muchas personas como Jorge Frausto. Me creo parecer que todavía tenía ese proyecto que era Candela. Después lo conocimos como Jorge Frausto el Oso y cositas así. Fíjate que también conocí a muchas personas en ese medio. Gracias a tu papá. Yo le agradezco mucho y hace algún tiempo, no sé si me puso atención o no, pero yo le agradezco mucho porque me metió a ese proyecto que después lo tomé también como muy mío, y se lo agradezco mucho porque conocí al cantante Claudio Mora. Ese cantante, y no nada más lo conocí, ¿no?, sino también me hizo el favor de invitarme a conocerlo como persona, porque es una persona muy, 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 muy lindo ese señor. Y sobre todo, ¿qué crees? Que se lo agradezco mucho porque esa canción de Hoy yo voy a tomar para olvidar, ¿qué crees? Que esa canción era una canción muy querida en la familia de mi papá. Esa canción no podía faltar. Imagínate de escuchar esa melodía en todas las fiestas y después que tu papá me diera esa alegría de conocer a esa persona en persona y que la cantara y que de verdad yo sentí que la cantó para mí. O sea, me hizo mi vida con mucha alegría. Que también conocí a Rubén Blades, conocí a la familia Linares, a Pancho de Tepito. Le mandamos un abrazo muy inmenso también porque conocimos a Fanático, conocimos a Ángel Torres, la voz perrona, infinidad de cosas que la verdad que yo le puedo decir a la vida y a tu papá, que les agradezco mucho por esas partes. A veces, fíjate que gracias por venir a visitarme, y que me hagas recordar esas cosas. Luego a veces no las contamos porque hasta como que te puedo decir como que nadie nos creyera esas cosas que vivimos, así como de no, el papi de Puerto Rico es bien chismoso. Yo digo que ese no vivió esas cosas, pero fíjate que sí las vivimos. Conocimos a muchísimos sonidos, Carita JC, conocimos a Fantasma. Tu papá nos dio la oportunidad de tocar en muchas cabinas, y también le agradecemos a las personas que nos brindaron su cabina, porque pues aún seguimos aprendiendo y en aquellos tiempos éramos unos polluelos. Imagínate, tu papá pues era todo un muchachito, así como 2 o 3 años más que tú, así, porque pues no inventes, ya es una persona longeva en el medio de la música, ¿eh? Pero la verdad es que me hizo vivir muchas cosas muy, muy bellas. Una de ellas también, pues tocar en la cabina de Miguel Martínez Samurai, conocer al grupo Mijes y a muchas agrupaciones igual mexicanas que tocan bien perrón. Fantasma, fíjate que estuvimos en un baile Fanático Fantasma y se quedó conmigo esa vivencia muy, muy padre, Grillito. La verdad es que te agradezco mucho esa parte, me hiciste recordar hoy muchas cosas. En algún momento, fíjate que en algún momento le he querido contar a la gente ese apodo de
Huevos la Voz, o La Voz con Huevos. Y le agradezco mucho a Jorge Frausto por darme ese apodo. Sí. Que si yo se lo contara a la gente, me dijera, no, es cierto, tampoco, otras mentiras que me estás contando. Y así grito. Y la verdad es que hoy soy muy bendecido por conocerte a ti, porque vengas aquí a la casita a visitarme. Yo te deseo mucho éxito en tu proyecto que tienes, que espero, pero sobre todo que seas muy bendecido por Papi Dios, que tengas una niñez muy linda, que lo disfrutes, que lo disfrutes, que veas al medio sonidero como tu familia, hoy y siempre, porque tu papá es parte de mi familia y es parte de la familia de muchas personas, de verdad de muchas personas. Tu papá es la persona que hizo que otras personas hicieran lo que hoy hacen los youtubers. La verdad, tu papá es el ejemplo de la historia de los youtubers en México. Es importante tu papá. Y no nada más eso, o sea, tu papá es importante en todo México, literalmente todo México. Sudamérica, Estados Unidos era un super boom. Fíjate, te ha contado tu papá que los grupos nos hicieron canciones como Sonido Spermic. Tu papá y yo tenemos canciones que nos regalaron como Sonido Spermic. Y eso es algo fascinante. La verdad es que las cosas que hemos vivido en esa parte es sensacional. Y bueno, después de esa parte que estuve con tu papá y que le agradezco muchísimo, pues te conté que me casé, ¿no? Que me casé y que tenía también otras cosas que hacer en casita, ¿no? Entonces, pues literalmente con tu papá era tan bueno, pero tan bueno, que teníamos que estar todos los días afuera. O sea, no era de un domingo, un sábado, un viernes, ¿no? Literalmente era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. ¿Sí me explicó? Pero llegó el tiempo donde me acordé de mis hijos, y dije, creo que mis hijos ya están en edad de darle tiempo y cariño como a Grillito, su papá. Así como tu papá te da hoy el tiempo de estar contigo y de que te presenta a todos sus amigos, pues fíjate que así regresé. Y empecé a hacer ese proyecto. Dejé por pausa y con mucha tristeza el ser la voz de un buen sonido y un gran sonido que se llamó Sonido Spermic en México, y regreso a casa a tomar las riendas de mi trabajo que tenía y del sonido que tenía. Y le agradezco mucho a tu papá porque por él y por la confianza que me dio. Cuando llego de regreso al Sonido Son de Puerto Rico, mucha gente me vio en el medio y me dio mucho trabajo. Y te puedo decir que desde que yo salí del proyecto de tu papá hasta el día de hoy, soy muy bendecido, y yo le digo a Papi Dios que bendiga mucho a tu papá también. Porque por haberme invitado a ese proyecto, hoy mis hijos ya son adultos, ya son grandes, y seguimos trabajando cada 8 días. Y de verdad cada 8 días trabajamos en todas partes. Y sobre todo también le agradezco a los niños que a través de todo el tiempo de mi staff técnico nos han acompañado. Le agradezco a mis hijos, pero sobre todo al Junior, porque me tiene una paciencia, en serio. Le agradezco a mi papá, que mi papá fue una pieza muy importante en las travesuras. Te voy a contar una historia que nosotros en el ambiente del Sonido Spermic, tu papá y yo somos hermanos. Y se burlaban, porque imagínate, yo soy prieto y cachetón, y tu papá, mira, güerito de ojos claros.
Mira, yo soy lampiño y tu papá ya no le cabe ni un pelo en el cachete. Y también viví esas cosas con tu papá, ¿eh? Entonces, somos familia, ¿eh? Yo voy a ser de hoy en adelante, soy tu tío el más feo, ¿eh? De Puerto Rico. Entonces, muchas cosas, y podríamos decirte muchas cosas que han pasado. Y hoy en día nos ha ido muy bien, y la verdad es que yo le agradezco mucho a la gente que nos ha dado esa oportunidad de estar en cada evento de su casa, porque no nos consideramos sonideros grandes, pero yo sí puedo decirte, y lo siento porque la gente me lo ha hecho sentir así, somos un sonido que nos quieren mucho la gente, así como te quieren mucho a ti, porque tu papá es una persona muy, muy buena onda con todas las personas, ¿eh? Así es que, pues esa es parte de mi vida, Grillito, y la verdad es que muy agradecido, y espero que se vivan muchas cosas, y que te vengan muchas cosas, que a tu papá también le vaya muy bien en todos los proyectos que tenga, y a todos mis staff técnicos que he tenido, pues que tengan una vida bien perrona. Les agradezco mucho esas cosas, esas amanecidas, porque el ser sonidero sí es pesado, y entre más baffles tienes, pues más cansado llegas a casa, pero más contento porque le das alegría a las personas. Creo que hice una buena elección en mi vida, en vez de ir a la universidad, y que no les aconsejo que dejen de estudiar, ¿verdad? Porque hay muchas personas que pues no tienen la misma fortuna de tener una buena vida sin que tengan estudios. Y tú te vas a estudiar, ¿verdad? Tienes que estudiar, ¿eh? Imagínate que seas ingeniero en telecomunicaciones y quieras tu canal Chiva Mayor TV. Sí existió, ¿eh? Aunque no lo quieras creer, tu papá también sale en la tele, ¿eh? Todo el tiempo. ¿Tampoco? Sí, te lo juro. ¿Nunca te he contado tampoco eso? Sí, en serio, hacía transmisiones en vivo. Claro, salíamos en blanco y negro, ¿eh? Pero también pasó esa parte. La verdad es que hemos vivido muchas cosas. Hemos vivido muchas cosas. Hoy tenemos un proyecto, pues ya se ha hecho cada vez más guapo para mi gusto, y creo que para el gusto de la gente. Le agradezco a mi familia que nos soporta en esa parte, y que próximamente vamos a irnos a tocar algunos buenos eventos donde estás totalmente invitado para que te metes la cumbia Spermic. No, hombre, vas a sonar divino, y vamos a hacer nuestra presentación. Con nuestro audio, que son 10 modulitos con sus pantallitas y sus cabecitas, y sabes, echándole sabor. No como los grandes, ¿verdad? Porque sí hay grandes, pero siempre con la alegría del mundo, y sobre todo con muchas bendiciones de Papi Dios. Así es que también eres bien recibido aquí, para que te avientes las buenas nuevas de la nueva voz de sonido de Spermic, el Grillito y el Chiva Mayor. Un abrazo, un beso, muchas bendiciones, y que tengas muchos éxitos. Muchas gracias por venir a casa. Esta es su casa, hoy y siempre. Lalito, Puerto Rico.